Ok, ahora sí. Leído el texto, tenemos nosotros acá un pequeño resumen ya, que me gustaría hacer antes de poder continuar, porque nosotros vimos la semana pasada, ¿cierto?, la muerte de los primogénitos, que era la 10ª plaga, y cómo Faraón le dice, ¿cierto?, a Moisés y a Aarón que entonces mejor se lleven al pueblo y salgan a adorar. ¿Ya? Son palabras bien importantes de parte de Faraón, porque Faraón está reconociendo justamente el fundamento y el principio por el cual surgieron todos estos hechos dentro de Egipto. ¿Ya? Le dice entonces, tienes que llevarte al pueblo a adorar a Jehová. ¿Ya? Y abandonaron entonces Egipto con la riqueza y con las cosas que fueron siendo entregadas a ellos también. Pero cuando se preparaban para salir, también lo vimos eso la semana pasada, eh, el Señor le dio a Moisés las instrucciones tanto de la Pascua y la instrucción de la fiesta de los panes sin leudar. ¿Ya? Esas dos cosas serían de recuerdo permanente para el pueblo de Dios y de esa forma Moisés también lo hizo. ¿Ya? Moisés en ese sentido fue siempre obediente a lo que Dios estaba planteando. Salen de Egipto, lo que nosotros vimos, y es interesante porque el capítulo 13, que no lo vimos la semana pasada, plantea justamente de que el pueblo fue guiado por una columna de nube y de fuego. Eso está allí en el capítulo 13, versículos 17 al 22, para quien quiera luego revisarlo. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, algo que Dios mismo había estado repitiendo constantemente. Voy a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, endurece el corazón de Faraón y en la primera parte del capítulo 14, en el versículo 7 particularmente, dice que Faraón lidera un ejército de 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto. Los carros escogidos ciertamente eran la creme de la creme del ejército egipcio. ¿Ya? Y asimismo, todos los carros, o sea, salieron con todo. ¿Ya? O como se diría popularmente, con todo, sino ¿para qué? ¿Ya? Ahí entonces va Faraón persiguiendo a los israelitas. Miren el versículo 9 del capítulo 14 que nosotros acabamos de leer. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Jajirot y frente a Baal Zephón, que es un lugar, un punto donde Dios mismo les había dicho que tenían que estar. ¿Ya? Y ese punto de encuentro que Dios le dice al pueblo que tienen que ir es fundamental para el resto de lo que nosotros estamos hoy día viendo en las escrituras. Por otro lado, nosotros tenemos a los israelitas que habían visto los milagros y ciertamente tenían información de sobra, ¿ah? A favor de ellos para entender de que el Señor estaba a favor de ellos. Habían visto los portentos, ¿cierto? Las plagas haber venido y la última plaga que era la muerte de los primogénitos que a ellos no los tocó. Todo eso debería haber hecho en el pueblo de Dios, de que ellos no les haya importado que realmente el ejército de Egipto estuviera yendo detrás de ellos. Sin embargo, cuando vieron los carros del faraón, vean ahí en el versículo 10, inmediatamente pensaron que los iban a matar en el desierto. ¿Ya? Surge allí miedo, temor, el texto es clarísimo, ¿ya? En el versículo 11, porque dice que ellos clamaron, perdón, en el versículo 10, porque clamaron al Señor. Pero lo interesante de este clamor, a diferencia del clamor de Moisés que habíamos visto en predicaciones anteriores, que es un clamor y la palabra allí clamor es de que se devolvió en humildad hacia Dios. Se vuelve humildemente y le dice, Señor, ¿por qué yo tengo que liderar esto si no están creyendo? ¿Ya? Eso fue mucho antes de las 10 plagas. Acá este clamor es un clamor por temor, no por fe. Sintieron miedo, por eso clamaron. No dijeron, Señor, aumenta nuestra fe en este momento. Fue un clamor de temor. ¿Y qué es lo que ocurre? Naturalmente arremetieron contra Moisés. ¿Ya? Comenzaron a murmurar en contra de Dios a través de Moisés. ¿Por qué? Porque perciben que Moisés es la causa de sus males. Y lo vuelven entonces a acusar. Eso está ahí en el versículo 11, que es claro con esto. Dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? El pueblo ciertamente dice, era mejor morir en Egipto que morir en este emprendimiento tuyo, ¿ya? En esta idea loca que a ti se te ocurrió. Entonces,
Por lo que nosotros vemos justamente ahí en los versículos 11 y 12, es muy probable que estos israelitas que están colocando en duda la invitación de Moisés de salir de Egipto, hayan sido los mismos que lo cuestionaron en el capítulo 5, ¿ya? Cuando le dicen, ven, se animan, ¿se acuerdan cuando se habían animado? El Señor nos va a rescatar. Y cuando Faraón los manda a trabajar el doble, critican a Moisés. Probablemente son los mismos, ¿ya? Y son los mismos que vamos a ver en el capítulo 15, en el 16, en el 17, y así sucesivamente en todo el resto de la narrativa de el Éxodo, ¿ya? Ahora, igual hay que, o debemos nosotros ponernos en el lugar de los que están criticando, porque ciertamente nuestra propia naturaleza criticaría, ¿ya? Nosotros somos los que estaríamos diciendo allí, pero ¿por qué nos hiciste esto, Moisés? ¿Ya? En ese sentido, las personas que nos mencionan los versículos 11 y 12 son el tipo de personas que, si nosotros nos ponemos de acuerdo acá, cualquiera de nosotros que haya estado a cargo de algún evento para hartas personas, las preguntas son súper válidas, ¿ya? Pero no tenemos sillas suficientes para comer todos. Es que no tenemos un espacio tan grande para que todos podamos estar tranquilos y cómodos, ¿ya? Fíjense bien, las dudas son preguntas e interrogantes que nos dan un choque de realidad. Eso es verdad, ¿ya? Estamos saliendo al desierto, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Pero lo interesante de esto es que el ejército de Faraón ciertamente era un aspecto que estaba por sobre cualquier interrogante. No se lo esperaban. Entonces, por esa razón también sienten miedo. ¿Podrían ellos haber simplemente haber visto el desierto adelante y haber dicho, ojalá que sean 3 días y que volvamos, porque vamos hacia el desierto? Pero cuando se dan vuelta a mirar, se dan cuenta que viene un ejército detrás de ellos y ciertamente tuvieron mucho, mucho miedo. Pero lo que sigue en el propio relato, fíjense bien, es una demostración de que cuando Dios nos hace libres, cuando Dios nos quiere hacer libres para adorarle a Él, nos invita a abandonar activamente nuestra esclavitud. Esto no es algo simplemente que Dios nos tomó y nos colocó en otro lugar. Constantemente Dios nos invita a ser activos en esto. Y eso es fundamental porque la salvación proviene de Él, pero nosotros también tenemos que dar pasos de fe. Cuando el Señor nos invita a tomar decisión y decir, abandona esto, y tenemos que abandonarlo, tenemos que dejarlo, ¿sí? Dios coloca todo el desplante de su poder para que lo podamos hacer. Sin embargo, en esta acción entre el hombre y Dios, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, lo vemos claramente en el texto acá, invitando a abandonar activamente las cosas. ¿Ya? ¿Para qué? Porque de esa forma abandonamos activamente nuestra esclavitud. Si al final de cuentas, como lo hemos visto hasta acá, a nosotros nos gustan los ídolos. Nuestro corazón ama tener ídolos, ama tener cosas ajenas a Dios. Y nos cuesta, por eso tenemos que arrepentirnos todos los domingos. Todos los domingos el Señor nos invita a arrepentirnos de qué? De seguir ídolos. Y el pueblo acá lo está invitando justamente a eso, a abandonar activamente su esclavitud. Pero eso tiene un costo. Y el costo es la fe absoluta y plena en el Señor, en lo que Dios está haciendo. ¿Ya? En este caso, el costo era todo, era la vida. Ellos estaban temiendo por su propia vida. Pero al mismo tiempo, vamos a ver aquí cómo Dios bendice a los que tienen fe, a los que ponen su fe en lo que Él hace. ¿Para qué? Para darles una nueva vida. Por eso el nombre de esta predicación tiene que ver con que Dios es el que nos conduce a una nueva vida. Él es el que nos da una nueva vida. Y esa nueva vida es una fe vivida en fe en la obra de Dios. Moisés lo tenía súper claro. Fíjense que lo que les dice a el pueblo allí en los versículos previos a la lectura que nosotros tuvimos. En el versículo, eh, bueno, él está hablando, ¿cierto?, sobre lo que el Señor les había dicho y les dice, el Señor peleará por ustedes, en el versículo 14, ¿ya? Nosotros habíamos leído esa parte. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Fíjense en la declaración de Moisés. Moisés les está reprendiendo por murmurar, por un lado, mientras se quedan callados, porque el Señor peleará por ustedes. A mí me llama mucho la atención cómo esa expresión de estar en silencio delante de Dios se repite en toda la Escritura. El Señor está en su santo templo, calle,
delante de él toda la tierra. Cuando el Señor está obrando, siempre nos va a cerrar la boca. Y es impresionante cómo hasta el día de hoy, cuando nosotros decimos, esto era lo que el Señor estaba haciendo, tenemos que a veces pedirle perdón al Señor por murmurar en contra de él. Quedarnos callados, cerrar nuestra boca. Moisés lo tenía claro. Moisés era consciente de eso. Moisés sabe que los israelitas, por su propia cuenta, no tenían ningún poder en contra de Egipto. No eran un pueblo entrenado en guerra, en batalla. No tenían armas para poder batallar en contra de los carros. Por eso insiste tanto en los carros selectos, en los carros, en la artillería, en la caballería y en los soldados de Faraón. ¿Qué era Israel? Un pueblo agricultor. O sea, con mucho esfuerzo sabrían usar un arado para tratar de frenar un carro. Eso es imposible. Moisés es consciente de eso. Entonces, si les dijera simplemente armémonos para poder combatir, iba a perder toda credibilidad, si ya no la tenía. Ya la gente murmuraba en contra de Moisés. Los israelitas no eran ningún tipo de peligro para Egipto, pero Moisés le recuerda al pueblo que tienen a Jehová el Señor a favor de ellos. Y Jehová el Señor les estaba diciendo que no necesitaban ni armarse, ni tampoco echarse a llorar. Por eso les dice, Jehová peleará por ustedes. Ahora, ¿cómo Dios hace para poder establecer a su pueblo en una nueva vida de adoración? Ya vimos la semana pasada, ¿cierto? Que Dios cambiaba la forma de pensar, ¿ya? Cuando hablábamos la semana pasada sobre este cambio en el calendario. Y dentro de ese cambio en el calendario, medir el tiempo de otra manera, era para cambiar ciertamente la cultura egipcia dentro del pueblo de Israel. ¿Ya? De nuevo, haciendo una analogía con nuestro tiempo, tú puedes salir de Egipto, pero Egipto nunca sale de ti. Nosotros siempre queremos volver a Egipto. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que es necesario? A través del calendario que Dios les dio y de las fiestas que Dios estableció dentro del calendario, cambiar la mentalidad. Y la mentalidad se cambia a través de la repetición. Por eso era importante ese cambio. Pero Dios nos quería colocar ahora, con esos cambios, en un nuevo lugar, en una nueva vida de adoración. Vamos a ver aquí 5 cosas en las que Dios sometió a su pueblo. Y Dios sometió a su pueblo, eso es importante destacarlo, para poder cumplir con los objetivos de hacerlos libres para adorar. Lo primero que Dios hace con su pueblo, Dios obra sin revelar lo que Él está haciendo. Eso lo vemos de los versículos 15 al 18. Si ustedes se fijan bien, fueron los israelitas y no Moisés los que clamaron por miedo al Señor. Lo vimos ahí en el versículo 10. Pero el Señor se dirige a Moisés. Le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Moisés ya había demostrado su fe en el Señor, pero el Señor reprende a Moisés. Eso llama la atención, ¿ya? Y lo hace ciertamente porque Moisés, como habíamos visto anteriormente, Moisés está aquí siendo una especie de Cristo, una especie de cabeza. Entonces, al ser él el líder, reprende al líder. El Señor habla con el líder del pueblo. Los israelitas daban por hecho de que el ejército de Faraón los atacaría pronto, los iba a matar, se ponen a llorar, se desesperan. Pero Moisés los animó en el Señor. Vamos ahí al versículo 13 y 14 del capítulo 14. Dice así, pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes, vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. En esa parte, Moisés le está declarando al pueblo su confianza y su fe en el Señor. Entonces la pregunta, aquí esto es también clave porque a veces podríamos pensar de que el Señor está eh, dudando del propio Moisés o colocando en entredicho las palabras de Moisés. Pero el regaño no es para Moisés, es para el pueblo. El regaño es para el pueblo de Dios con Moisés como cabeza del pueblo del pacto, ¿ya? Como cabeza del pueblo del pacto. Eso nosotros lo vamos a ver en el resto de la escritura, ¿ya? En varias partes, en varios otros lugares, el Señor se dirige a la cabeza del pacto, ¿ya? A Josué, cuando él asume el liderazgo, al rey, cuando ya luego tenemos el establecimiento de reyes sobre la nación,
Dios le habla al rey, le habla a través de los profetas, le habla a través de directamente, a través de su voz a los mismos reyes, pero siempre le habla a quien es cabeza del pacto. Y es muy interesante ese análisis. Si nosotros hiciéramos un análisis de toda la Biblia respecto de eso, nos encontraríamos con que Dios siempre le habla a la cabeza del pacto. ¿Ya? Dicho eso, nosotros hoy le hablaría a un padre de familia. Es él el responsable por el pueblo del pacto que él tiene, eh, o sobre el cual tiene la responsabilidad. Para los israelitas que estaban en ese lugar, este hecho, o con este hecho, están a punto de aprender una tremenda lección. ¿Ya? Como dijo alguien una vez, cuando Dios es todo lo que tienes, sabrás que Dios es lo único que necesitas. Cuando no tenemos nada más que acudir a Dios, nos vamos a dar cuenta que es lo único que necesitábamos. No necesitamos absolutamente nada más allá de nuestro Señor. O como dijera el apóstol Pablo en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? ¿Quién contra aquellos sobre los cuales la bendición de Dios está? Y eso es lo que el pueblo va a aprender en este lugar. Porque en la segunda parte del versículo 15, si ustedes miran ahí, el Señor le dice al pueblo que avancen, ¿cierto? ¿Qué me preguntas a mí? Avancen, dile al pueblo que avance, dice claramente acá. Y fíjense que avancen hacia dónde, si están en un sector montañoso con un ejército atrás y un mar adelante. ¿A dónde vamos, Señor? ¿Dónde huimos? Pero fíjense que el Señor los había colocado allí. Vamos al versículo 2 del capítulo 14. El Señor hablando al pueblo. Di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Jahirot entre Migdol y el mar. El Señor los llevó a ese lugar. Ustedes acamparán frente a Baal Zephón en el lado opuesto junto al mar. Se los repite 2 veces. Tienen que estar frente al mar. El Señor no les está diciendo qué es lo que Él va a hacer frente al mar, pero en 2 oportunidades les dice tienen que estar frente al mar. ¿Por qué? Fíjense el versículo 4, porque yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Pero fíjense la segunda parte del versículo 4. Yo seré glorificado por medio de Faraón. El Señor colocó al pueblo frente al mar para ser glorificado. Claro que Dios no les informó eso. Y eso es lo que generó temor en el pueblo de Israel. Él los mueve hasta ese lugar, el Señor los colocó allí, y lo interesante acá es que el mar aún no se había dividido, ellos ven el mar frente a sus ojos, y el Señor todavía no les ha revelado qué es lo que iba a ocurrir. Entonces, fíjense, no hay ningún camino para poder avanzar, y el ejército de Faraón, que es bastante rápido, viene atrás. Entonces, fíjense, lo que les está diciendo, lo que les está, o lo que les está pasando a el pueblo en ese lugar, es que ellos están simplemente atrapados y sin salida. No hay esperanza para el pueblo. En ese momento están totalmente desesperanzados. Pero el Señor les dice que avancen, les dice que recojan sus pertenencias y que se muevan, así como les dijo, tomen ahora sus cosas cuando estaban en Egipto y salgan. Y así lo hizo el pueblo. Pero ¿a dónde podemos ir? Esa era la gran pregunta que se hacía el pueblo en ese lugar. Hermanos, el Señor les está diciendo al pueblo que tenían que avanzar con fe. Yo tengo la certeza que si Moisés hubiese puesto un pie en el agua se hubiese dividido, porque es lo que ocurrió cuando cargaban el arca del pacto más adelante y tenían el río al frente de ellos. Dice la escritura que los sacerdotes pusieron los pies sobre las aguas y el río se paró. O sea, el pueblo aprendió. El relato le sirvió al pueblo del futuro para poder saber que cuando Dios te dice que avances, tú tienes que avanzar y no echarte hacia atrás. Porque de alguna forma Él va a actuar, de formas milagrosas el Señor va a orar, y eso es lo que Dios estaba haciendo entender a su pueblo. Dios les estaba pidiendo que actúen por fe, que den pasos de fe. Tenían que ignorar, esto es súper loco, porque tenían que ignorar lo que estaba frente a sus ojos. Tenían que ignorar el peligro, por un lado, el peligro del ejército y el peligro del mar por otro. Y el Señor les estaba diciendo, avancen, avancen porque yo me voy a glorificar. Le pide a los israelitas de manera, digamos, no es expreso, pero sí les dice o les está recordando que Él los va a salvar. Y ellos sí, por eso yo digo y vuelvo a repetir,
nosotros tenemos que manifestar activamente nuestra fe, porque le está diciendo al pueblo que muestre su fe, moviéndose hacia adelante aunque no había ningún camino por delante. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos la imagen de la vara, ¿cierto? La vara, que es un símbolo de liderazgo de un pastor con las ovejas, ¿ya? Porque un rey tiene un cetro como símbolo de poder. Pero acá, ¿qué es lo que tenía Moisés? Un palo, una vara de pastor, ¿ya? Y la vara de pastor era bien interesante porque la vara de pastor era generalmente un poco más alta que el propio pastor y en la punta generalmente era curva. ¿Y eso para qué? Para agarrar a las ovejas, ¿ya? Para agarrarlas del cogote y echarlas hacia atrás cuando estaban en peligro. Eso era lo que tenía Moisés. No tenía nada más que una vara. Y fíjense que ahí Dios le dice a Moisés, les demuestra su cuidado como un pastor con las ovejas, pero le revela solamente una parte del plan a Moisés. Fíjense lo que Dios le dice a Moisés, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor que yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. ¿Ya? Eh, yo voy a ser glorificado en medio de sus carros y ahí les dice, yo voy a abrir el mar. Le dice más, a Moisés, perdón, le estoy leyendo acá, ahí sí. Le dice, yo voy a abrir el mar. Entonces dile al pueblo que avance. Moisés no tuvo tiempo de decirle al pueblo ninguna cosa, ¿ya? Además que eran por lo menos unos 2 millones de personas, ¿ya? Y no estaban en un lugar fácil de poder hablar y poder comunicarse. Entonces, fíjense, no solamente Dios pone a prueba la fe del pueblo, sino que también la fe del propio Moisés, porque le dice, yo voy a abrir el mar. Claro, Moisés había visto todo lo demás, ¿ya? Pero de nuevo, o sea, con este palo, Señor, con estas varas voy a abrir el mar. Y el Señor, ¿qué es lo que le dice a Moisés? Extiende tu brazo sobre el mar. Se va a abrir el mar, pero Moisés, Aarón y el pueblo no sabían lo que realmente iba a ocurrir. Ahora fíjense, la otra forma, yo le dije que eran 5 cosas. La segunda cosa a la que Dios somete a su pueblo es hacerlos entender de que Él los cuida poderosamente. Eso lo vemos en los versículos 19 y 20. Hasta el versículo 19, lo que nosotros vimos en el capítulo 13, ¿ya? No lo vimos, digamos, en la predicación, pero les hemos estado diciendo que estén leyendo el libro de Éxodo para poder no tener que leer todos los capítulos. Pero en el capítulo 13 aparece en esta columna de fuego en la noche, esta columna de humo o una nube durante el día. El ángel de Dios dice que iba delante de ellos. Y hasta el versículo 19 el ángel de Dios había estado delante del pueblo de Israel. Ese era el lugar, estaba al frente, ¿tá? Era ese estandarte que iba delante de ellos. El Señor iba delante de ellos, estoy leyendo acá en el capítulo 13, versículo 21. El Señor iba delante de ellos de día como una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Entonces, fíjense, la columna de nube, ¿ya? Ciertamente no era una nube común, ¿ya? Eso es algo que queda claro acá, porque era una columna de nube que era el Señor el que iba ahí, eh, como una señal visible de la presencia de Dios, ¿ya? Esto es lo que más adelante se transforma en uno de los nombres de Dios, Jehová Nisi. Él es el que va adelante, Él es el que va al frente de nosotros. Pero ahora esta nube, según lo que dice ahí en el relato, pasa a instalarse por detrás de ellos para protegerlos. ¿Por qué? Porque el ejército venía detrás de ellos, ¿ya? Entonces, lo que era la presencia de Dios durante el día en forma de nube y columna de fuego, ahora pasa a ser una defensa y protector de ellos. Todo esto, hermanos, va quedando en el consciente colectivo del pueblo, que luego se transforma en los salmos que nosotros mismos cantamos y leemos. Él es nuestra fuerza protectora. Está aquí. Hasta ese momento Dios no se había manifestado. Por eso Dios le había dicho a Moisés, yo soy el que seré. Lo que es traducido como yo soy el que soy, les habíamos comentado anteriormente, que una mejor, no una mejor traducción, sino que una traducción más literal es yo soy el que seré. Aquí Dios se está manifestando como Él es y como Él está haciendo. Ahora es un escudo protector. Se pone por detrás de ellos y los está acompañando. Y en el versículo 20 nos da la razón de que esto sea así. Fíjense que dice que la nube era tinieblas, ¿ya?
Y el hecho que se haya instalado atrás manifestó justamente esa posición, era tinieblas. ¿Para quién? Para los egipcios. Pero para Israel, dice la palabra, era luz. Entonces cumplía dos funciones. Impedía, por un lado, la visibilidad para ambos lados. Por un lado, de Egipto, de no poder ver qué es lo que estaba pasando adelante de ellos, y por otro lado, para que los propios israelitas no vieran al ejército y no sintieran más miedo. En el momento de mayor temor, el Señor hizo desaparecer el miedo. Estaba, la situación de peligro estaba ahí, pero Dios, de una forma amorosa, misericordiosa, no deja que ellos vean al ejército. Se pone por detrás de ellos para poder cuidar y cuidar su fe. El Señor se estaba manifestando para hacer crecer la fe de su pueblo. Entonces se pone por detrás para que ellos tampoco vean. Así como los egipcios no los podían ver a ellos tampoco veían al ejército. Pero sí veían la manifestación de la gloria de Dios que estaba con ellos. ¿Sí? Entonces fíjense, era una señal de que Dios estaba con ellos siempre. Lo tercero es el hecho de que Dios confunde a los que se oponen a Él. Eso lo vemos en los versículos 21 al 25. En el versículo 21, si ustedes se fijan, se nos habla del mar. Vayan allí conmigo, versículo 21. Moisés extendió su mano sobre el mar, ¿ya? Y el Señor, por medio de fuerte viento del este, que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca, ¿ya? Fíjense que la palabra mar aparece 3 veces, ¿cierto? Eso es importante. ¿Por qué? Es importante porque la palabra mar, que es la palabra yam en el hebreo, por definición es un cuerpo de agua salado profundo, ¿ya? Es un cuerpo de agua salado profundo. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque la teología liberal ha sugerido en esto de que este mar en realidad era una zona pantanosa. Entonces con cualquier viento se secaba y el pueblo pudo pasar. Pero la palabra yam es agua salada profunda. Y cuando hablamos de profundo es que te sobrepasa en tamaño, ¿ya? No estamos hablando de un pantano, es el mar, el que estaba al frente del pueblo de Dios. Es un mar el que está ahí, no es un pantano, ¿ya? No es simplemente que, es que había subido la marea. Yo también una vez escuché a un pastor predicar eso. No, la palabra dice mar, yam, y ese mar es agua salada profunda. Y el hecho que lo haya repetido 3 veces es para hacernos entender de que estaban frente a un peligro, frente a un mar profundo. Al mismo tiempo es importante, hermanos, que nosotros recordemos que el texto nos recuerde que no es ni Moisés ni la vara lo que los salva. Fíjense bien que el texto es clarísimo porque dice que Moisés alzó su mano y luego dice que el Señor, y es el nombre de Dios, es Jehová, ¿ya? Fíjense bien, dice claramente que extendió su mano sobre el mar y Jehová por medio de un viento. O sea, no es ni la vara ni Moisés, ¿ya? Y eso es importante porque Dios se sigue revelando a su pueblo como aquel que domina la naturaleza. El pueblo de Israel necesitaba sacar de su cabeza a los dioses paganos de Egipto. Y lo sigue haciendo acá, ¿ya? No es Moisés ni la vara la que divide el agua, sino que es Jehová. El Señor es el que salva, ¿ya? Pero el Señor sí demanda una cosa, la obediencia de Moisés. Fíjense, de nuevo estamos en esta misma idea, una relación recíproca entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ciertamente Santiago, cuando escribe de que la fe sin obras es muerta, se acuerda también de esto. Es necesario que la fe nuestra manifieste actos de confianza en la fe que decimos profesar, si no, no tendría ningún sentido. Otro detalle que se nos comunica acá es el viento que viene del este, ¿cierto? El viento oriental, ¿ya? Este viento, yo lo había mencionado en otro momento, en otra predicación, es un viento que se conoce hoy como viento siroco, ¿ya? Es un viento seco, caliente y destructor, ¿ya? La velocidad de ese viento puede sobrepasar los 100 kilómetros por hora.
Y ese es el viento que Dios trajo a ese lugar. La gente que vive en los pueblos, por ejemplo, los beduinos, ¿verdad? Que se enfrentan constantemente a las tormentas de arena por causa de este viento, rápidamente aprenden a odiar este viento. Este viento no significa bajo ninguna circunstancia salvación. Este viento siempre está asociado a destrucción y muerte. Pero Dios levanta a ese viento, ¿verdad? El calor, el polvo, que puede generar problemas de salud y ciertamente la muerte. Este viento recio, ¿verdad? Es el que salva a los israelitas. Aquello que significa muerte para el pueblo de Dios significó salvación y vida. ¿Ya? Entonces, fíjense, no solamente es salvación para los egipcios, sino que también es destrucción para los egipcios. Entonces, fíjense, ahí los israelitas avanzan. ¿Ya? Saben que el ejército está atrás. O sea, no necesitaron una invitación para cruzar. ¿Ya? Ellos, a pesar de que no veían al ejército, sabían que el ejército estaba allí. ¿Ya? Moisés entonces levanta la vara y el pueblo comienza a cruzar. Ahora hay un camino adelante, camino que no había. Ahí entonces está también lo que la propia escritura nos revela más adelante en los cánticos de que el Señor es el que abre sendas donde no hay. De hecho, nosotros cantábamos hace unos años atrás una canción que decía lo mismo. Sendas Dios hará en lugares donde no hay. Aquí vemos nosotros el camino. Y lo interesante es que el camino que está delante de ellos está seco. ¿Ya? Normalmente, la gente que vive, por ejemplo, en sectores en donde se ve el efecto de las mareas, sabe de que el suelo, cuando baja la marea, no es un lugar donde uno pueda caminar. De hecho, te vas a enterrar fácilmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese lugar queda ahí como un barro, un lodo, que es bastante complejo. No se puede caminar en ese lugar. Pero sin embargo, la Biblia afirma de que el suelo es sólido, es firme. Y no solamente eso, la definición que aparece allí como muro, como agua, del agua como un muro, ¿cierto? Dice que es un muro a su derecha y un muro a su izquierda, ¿ya? La palabra que se usa allí como muro es la misma palabra de los muros de una ciudad fortificada. O yo trato de pensar acá en que más de alguien tiene que haber tocado. Yo habría tocado el muro. Yo habría tocado el muro. Veo aquí, veo un pescado nadando ahí. Yo voy a extender la mano para tocar y dice que era como un muro, duro, firme. Entonces piensen ustedes en la seguridad que eso dio. El piso seco, duro, firme para caminar y los muros firmes para poder caminar. No era como que de repente, oh, voy a ver que se me viene el agua encima. La palabra es muro. Y es el muro que siempre la Biblia se refiere a un muro como el muro de una ciudad. Y sabemos lo que significa una ciudad amurallada en la Escritura. Es algo difícil de penetrar, difícil de poder entrar, difícil de romper. Por eso, más adelante en Nehemías, todos se admiran de que los muros de la ciudad estén destruidos. O sea, la fuerza que se necesitó para derribar los muros. Nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, ahí mismo en Jerusalén, en los videos o imágenes o aquellos que hayan podido ir hasta Jerusalén, ven los muros que están allí todavía, los restos de muros, y tienen varios metros de espesor. Eso es lo que está diciendo la Biblia acá. En el versículo 23, vemos que como cualquier ejército que marche sobre otro ejército, los egipcios siguen a su presa, siguen al ejército, o en este caso al pueblo que quieren dominar. Y esto es interesante porque a pesar de la situación que pueden observar frente a ellos, avanzan igual. O sea, un capitán de ejército, ¿ya? Consciente de que lleva varios soldados con él, no va a simplemente ver y decir, oye, mira, hay una polvareda, un viento recio, una nube, una columna de nube en este lugar, se está abriendo el mar, ¿ya? Entonces es un buen lugar para ir. ¿Ya? Probablemente un buen capitán de ejército diría, esperemos, ¿ya? Esperemos, tengamos precaución y luego ataquemos. Pero ¿qué es lo que pasa con el ejército acá? ¿Ya? Porque si bien es cierto la nube impedía ver lo que podría haber estado pasando, igual toda la escena sugiere precaución. Pero el corazón de Faraón estaba endurecido y él quiere ir por detrás del pueblo.
y nadie podía desobedecer las órdenes de Faraón. ¿Ya? En ese sentido, soldado que arranca, en realidad no sirve para nada, porque siempre va a arrancar. ¿Ya? Yo siempre he dicho esa frase está mal dicha. Soldado que arranca no sirve para la guerra, no sirve para nada. ¿Y qué hacen el ejército de Faraón? Va. Y en el versículo 24, nosotros vemos de que Dios usa el endurecimiento de Faraón, del corazón de Faraón, para generar confusión. Dice que Dios mira, es interesante eso porque lo mira como desde la altura. Fíjense, pensemos en la analogía acá. Un tremendo ejército, poderoso, y una nube. ¿Ya? Es interesante porque la Biblia muchas veces habla de la nube como algo efímero, pero Dios estaba en la nube. Y Dios dice que mira hacia abajo al ejército de Faraón. Los mira con desprecio, con desdén. Mira al ejército ahí en el versículo 25, ahí nosotros vemos un caos generalizado. No es difícil imaginar a un montón de hombres valientes frente a una situación como esta teniendo miedo. Y a veces no actuando por valor, sino que justamente actuando por miedo. Muchas veces nosotros tomamos decisiones de coraje en medio de situaciones de temor. ¿Pero es por qué? Porque el temor nos está consumiendo. Y entonces recién nosotros pensamos en hacer algo al respecto. ¿Sí? Vemos acá un montón de hombres valientes entre dos muros de agua. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace aquí? Fíjense, el Señor hace que lo que antes era tierra seca se vuelva a transformar en un lugar pantanoso. ¿Cómo ocurrió esto? Soberanía del Señor. Dios controlando digamos, el tema acá de la naturaleza. Y el texto también manifiesta, ¿ya? Si nosotros hiciéramos una traducción literal, dice que el propio Dios hizo que las ruedas de los carros se salgan. Y es interesante porque algunas Biblias, por ejemplo, la misma traducción que leemos acá, la NBLA, dice que tiene justamente en ese versículo una indicación. Y cuando tú en el computador aprietas la indicación, dice que Dios quitó las ruedas. ¿Ya? Porque de verdad el texto literalmente dice que el Señor quitó las ruedas de los carros. ¿Ya? O sea, no solamente se empantanaron, no solamente se les impidió o se les hizo más pesado, sino que el Señor también les sacó las ruedas. Ya no había carros de Faraón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ejército? Prefieren huir. Recién ahí ellos dicen, huyamos. Ya habían visto las plagas, la nube, la columna de fuego, las ruedas que se estaban saliendo, estaban siendo despojados. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Reconocen que el Señor Dios, que Jehová pelea por Israel. Retirémonos porque el Señor pelea por ellos en contra de los egipcios. Entonces es el Señor el que pelea tal como el Señor había dicho. Cuarto, Dios siempre cumple lo prometido. Y eso lo vemos en los versículos 26 al 29. Fíjense que el Señor le había dicho a Moisés que él se iba a glorificar en los egipcios, versículo 4 del mismo capítulo. Pero para ello, Dios nuevamente le exige a Moisés poner a prueba su fe. Porque ahora de nuevo le dice que vuelva a extender su mano sobre las aguas, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que ahora las aguas vuelvan a su lugar, sobre los egipcios, sobre sus carros. Eso está en el versículo 26, sobre la caballería de Faraón. Entonces, así como Moisés alzó la mano primero para poner en marcha los eventos que se iban a desarrollar, ahora los extiende nuevamente su mano sobre el mar para que todo eso portentoso en favor de su pueblo ahora se transforme en una trampa para los egipcios. Y ellos caen en la trampa. ¿Ya? Nosotros vemos acá una estratega de guerra. Por eso Jehová más adelante es llamado como Jehová o Señor Shabaot, que es el Señor de los ejércitos. Porque usa estrategia militar el Señor para poder defender a su pueblo. Fíjense cómo se está revelando poco a poco el Señor a su pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre nosotros? Lo que podemos ver que ocurre acá. Se destruye el ejército egipcio. Y es interesante el versículo 27 porque dice que Jehová, de este modo, dice, Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y en el versículo 28 confirma el destino de los soldados egipcios. Todos mueren en las aguas.
¿Cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió? No tenemos una total claridad, ¿ya? Pero sí el texto nos destaca de que si estos soldados eran el ejército eh, más poderoso dentro del ejército, eran los soldados más aguerridos del ejército, aparte de eso, todos los soldados de Egipto, fíjense, Egipto pasa ahora a ser una nación indefensa, no tenían ejército. Egipto pasó a ser una nación indefensa e Israel pasó a ser una nación poderosa. El pueblo de Dios pasó a ser poderoso en silencio, sin hacer nada. Aquí no hubo gritos de guerra, aquí no hubo girar en torno a la ciudad, aquí no hubo unción con aceite. El Señor se manifestó ante el silencio de su pueblo. Ya el versículo 29 es interesante porque parece una epopeya, pero los israelitas pasaron en seco por medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda, lo vuelve a repetir. Entonces, fíjense, este versículo también da a entender, o podría darnos a entender, de que todavía estaban cruzando cuando el mar se comenzó a cerrar por el otro lado. ¿Ya? Algunos eruditos dicen que el mar se abrió desde el pueblo hacia el frente y se cerró desde el pueblo, digamos, desde la orilla hacia donde estaba el pueblo, porque era la única forma que el ejército de Faraón no arrancara. Y allí quedó atrapado entonces el ejército de Faraón. Fíjense que el punto de todo esto, de todos estos dos versículos, 28 y 29, es justamente poder decirnos de que fue, no nos habla de una secuencia de eventos, ¿ya? Eso nosotros tenemos que también tenerlo claro para lo que viene más adelante, ¿ya? No necesariamente hay una secuencia lógica y luego de esto pasó esto y después de esto pasó esto otro. De hecho, nosotros lo vimos ya en predicación anterior, en esta misma serie, que en varias oportunidades Moisés vuelve hacia atrás en la historia para repetir un punto, ¿ya? No es una secuencia. Lo que sí quiere Moisés destacar aquí es que Jehová fue el que salvó a los israelitas y que Jehová destruyó a los egipcios. Y como quinto punto y final, es Dios el que fue fortaleciendo la fe de su pueblo. Porque los versículos 30 y 31 dicen que aquel día el Señor salvó a Israel. Y esto tiene que ser recordado. Por eso dice aquel día. Ojo con eso. ¿Se acuerdan que les había dado un calendario? Entonces, ¿qué le está diciendo Dios acá? Anoten en el calendario este día. Este día es importante y tienen que recordarlo ustedes como pacto eterno, eternamente. Cuando se instituye la Pascua, fueron las mismas palabras, estas que está ocurriendo aquí, las palabras que tenían que decirle a sus hijos. Cuando un hijo les preguntase a ellos, ¿qué significa esto para ustedes? Ellos tenían que responder con estas mismas palabras. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Tenía que estar en ese calendario, tenía que ser recordado. ¿Y tenía que ser recordado a quiénes? A los hijos del pacto. A ellos había que recordarles de que ese día el Señor les había rescatado. Y en la segunda parte del versículo 30 nos amplía este testimonio en favor del Señor. Fíjense lo que dice. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Escena dantesca, pero no es menor a cualquier escena de una batalla. Hace un tiempo atrás leí este texto y me acordaba de los videos que hay del desembarco en Normandía, de la cantidad de soldados muertos flotando y el mar echándolos hacia afuera. ¿Ya? Es lo que el pueblo de Dios vio. Vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces, es posible que los egipcios hayan estado a una distancia suficiente para no haber visto cómo el agua se tragaba a los egipcios. Además que también estaba el recuerdo de lo que había pasado en Sodoma y Gomorra. El recuerdo estaba allí. ¿Ya? Para Moisés, o sea, pensemos en que Moisés está escribiendo esto al final de todo el proceso. ¿Ya? Después de haber contado la historia de Abraham, Isaac, Jacob, de todos. Entonces el recuerdo está. Los que miraron para atrás se convirtieron en sal. Entonces, probablemente el pueblo dijo, loco, el Señor está haciendo algo, caminemos. Mira para... No, vos dale. El Señor es nuestro protector, el Señor es nuestro libertador. Pero cuando ya terminaron al otro lado, vieron los cuerpos flotando, dando testimonio de que Dios había cumplido su palabra para con ellos. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? Versículo 31. Dice que cuando vieron esto, el pueblo temió al Señor. Pero el pueblo también creyó en el Señor. Se fortalece la fe. Y también creyeron en Moisés, su siervo. La palabra de Dios dice que Moisés era simplemente un siervo del Señor Dios Todopoderoso. Hermanos queridos,
cuando Dios nos conduce a una nueva vida de adoración, cuando el Señor nos llama a abandonar nuestros ídolos en lugar de idolatría para poder ir a adorarle a Él cambió tanto nuestra percepción de la realidad, cambiando nuestra estructura de tiempo. Ya no caminamos en el tiempo presente del mundo que nos rodea, sino que caminamos en el tiempo presente de Dios, ¿ya? Así como lo vimos la semana pasada, ¿ya? Los que no pueden ver la predicación de la semana pasada y entenderlo, sino que también Dios transforma nuestra relación con Él por medio de la fe, nuestra relación con Él. Yo quiero invitarlos a que ustedes puedan pensar durante la semana en 4 cosas bien simples. Primero, de todo lo que nosotros leímos en relación a nosotros hoy. Primero, hermanos queridos, el Señor sigue obrando sin mostrarnos todo el panorama. El Señor sigue obrando de la misma manera, no nos entrega un mapa de todo el camino. El Señor simplemente nos enseña a confiar en Él paso a paso, un paso a la vez. Lo segundo, Dios, el Señor, nos cuida poderosamente siempre, siempre. El Señor siempre va delante de nosotros y detrás de nosotros. Siempre hasta el día de hoy. Que no lo percibamos, que Él está delante de nosotros y va detrás de nosotros, no significa que Él siempre está obrando en favor de su pueblo, poderosamente obrando en nuestro favor. Nosotros no sabemos cuántas veces el Señor nos ha librado de la muerte. No lo vemos, pero Él siempre está obrando en favor de nosotros. Lo tercero, el Señor confunde siempre a los que se oponen a su obra. Aún hasta el día de hoy, las personas que dudan en la providencia de Dios sobre sus hijos son confundidos. ¿O acaso no han escuchado preguntas de personas como, por ejemplo, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo es posible de que no te sientas menos que otro y no luches por tus derechos? ¿No estás preocupado de lo que pasa con el mundo? ¿Acaso no te pone ansioso qué va a pasar con la nueva constitución? ¿Acaso no te pone ansioso lo que está ocurriendo con Rusia, con la OTAN? ¿No te pones ansioso? ¿No te pone ansioso la economía? Hermanos queridos, el Señor confunde a los que no logran ver su obra en medio de su pueblo. Los sigue confundiendo. Y el Evangelio sigue siendo locura para los que no creen, pero salvación para los que sí creen. Y eso nos lleva a lo cuarto que yo quiero invitarlos a pensar. El Señor fortalece también nuestra fe. Fíjense, hermanos, que el Señor nos invita a abrir nuestros ojos espirituales para ver cómo el Señor prepara caminos para nosotros donde no hay caminos. Y cómo lo que para unos es salvación puede ser destrucción y muerte para otros. Confusión y caos. ¿Cómo solamente trabajas tú y tu esposa no? Aquellos que tienen la bondad de sus esposas no trabajar, estar en casa. Dentro de este mundo eso es imposible. Nadie vive así. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Yo estoy contigo. Yo te fortalezco. Yo te sostengo. Yo abro caminos donde no hay. Ahí está el Señor tu Dios, poniendo a prueba nuestra fe y haciendo crecer nuestra fe. Porque nuestra fe se fortalece en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el camino abierto por Dios para nuestra salvación. Es el camino seguro en el que podemos caminar. Es el muro a nuestra derecha y a nuestra izquierda que en medio de la tempestad nos dice tú estás en un lugar seguro. Ese es nuestro Señor. Hermanos, todos los eventos que nosotros vemos en la Escritura invitan a su pueblo, del cual nosotros somos parte, a tener fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Es allí donde nosotros tenemos que correr, es allí donde tenemos que descansar. Él es el buen pastor que con su vara nos guía y que donde Él levanta la vara, nada se opone. Podemos estar en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio del dolor, pero el Señor es nuestro fiel pastor que abre camino donde no hay y que los problemas los deja como muro a la derecha y a la izquierda. Y por el medio su pueblo pasa con plena seguridad porque Él se está manifestando en gloria y poder. Hermanos queridos, oremos.
Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, porque en tu palabra encontramos tantas veces ejemplos y referencias verídicas de lo que tú hiciste con tu pueblo y que son las mismas cosas que tú quieres hacer con nosotros hoy. Padre eterno, bendícenos con fe y sabiduría para poder abordar estos caminos que tú abres de manera también hoy poderosa para que nosotros podamos caminar. Invítanos, Señor, a poder llevar a cabo nuestra fe con actos conscientes de que tú estás con nosotros, para tu gloria, para que el mundo pueda ver de que tú, Señor amado, sigues obrando de manera gloriosa en medio de tu pueblo. Bendito eres, bendito es tu Hijo Jesucristo, bendito tu Espíritu que está en nosotros y que nos guía y nos conduce a la certeza de estas cosas en nuestra mente y corazón. Oramos, Señor, rendidos ante ti y anhelando que tú manifiestes, Señor, tu poder en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.